Sí, ya comencé a leer, profe. Bueno, Un pues segundo. mira, es que alguien lea, ¿no? El más piloso, pues digamos. Profe, me estaba llamando. Qué pena, es que se me está yendo el internet. No, no. Simplemente que vamos a leer dos cositas aquí. ¿Cómo, profe? Ah, voy a leer yo, pues. No, ninguno se puso de No, acuerdo. profe, yo. Ah, Ya bueno. comencé a leer. Sí, ¿por qué no? Sí, yo no No, sé. profe, qué pena. Lo que pasa es que estaba acomodando el micrófono para que me escucharan bien. Bueno, ok. El crecimiento y desarrollo del niño son fenómenos íntimamente ligados. Sin embargo, presentan diferencias que vale la pena aclarar. El primero se expresa en el crecimiento del peso y la talla del bebé. A Y el ver, segundo, lea bien porque no comenzó bien. Vuelva a leer el crecimiento y desarrollo, sin afanes. listo, profe. El crecimiento y desarrollo del niño son fenómenos ¿Son qué? A íntimamente, ver. son dos fenómenos Ah, dos. Ajá. Bueno, íntimamente ligados. Sin embargo, presentan diferencias que vale la pena aclarar. El primero se expresa en el incremento del peso y la talla del bebé, y el segundo se refiere a la maduración de las funciones del cerebro y órganos vitales. La maduración somática, psicológica y social es lo que constituye el desarrollo del niño. ¿Continúo? sí, todo era. Para el estudio y seguimiento del crecimiento y desarrollo de un niño, se lo puede dividir en 4 etapas: la lactancia, los años preescolares, los años escolares y la adolescencia. Entonces, ¿usted qué entiende en esto? ¿Cómo medimos esta primera parte? Aquí. Sin embargo, ambos son fenómenos ligados, ¿cierto? Pero están diferentes. El primero se expresa en incremento de peso y talla del bebé. Entonces, ¿cómo medimos eso? Pues, profe, eso me imagino que sí debería ser como algunas medidas exactas, bueno, más o menos aproximadas, que deberían medir en cierta etapa, en cierto No, periodo de pero tiempo. ¿cómo lo medimos? ¿En qué? ¿En dónde medimos eso? ¿Cómo dice usted para Ah, saber en que tablas. en tablas Sí. antropométricas, ¿no? Ujú. Sí, Y el señor. segundo, que es el desarrollo, ¿cómo lo medimos? Pues eso sí ya sería como, en cuanto a los desarrollos de los órganos vitales, pues ya sería como examinación, me imagino. Bueno, tal vez no conocen bien estos términos. El desarrollo se mide a través de las habilidades que va desarrollando el niño durante su periodo, ¿no? De lactancia, escolares, ¿sabes? ¿Qué habilidades, como qué? Sostén de la cabeza, a qué edad se sentó con apoyo, a qué edad se sentó sin apoyo, a qué edad se paró, a qué edad camina con apoyo, a qué edad camina sin apoyo, a qué edad subió gradas, ¿no? Eso es desarrollo, que es donde las funciones del cerebro comienzan a producir esa maduración cefalocaudal. Primero se produce esa maduración de la cabeza y se adquiere ese tono del cuello que el niño puede sostener su cabeza, ¿no? Después comienza a aumentar ese desarrollo cefalocaudal y entonces el niño ya puede sostener su tronco, ¿no? Primero apoyándose y después ya soltándose porque ya el tronco adquirió esa función. ¿Y luego qué hace? Pues comienza a caminar, pero gateando, ¿cierto? A desplazarse. Es otra función. ¿Y luego qué hace? Se para, se sostiene y luego comienza a caminar. Entonces, céfalo caudal. Eso se va haciendo la maduración del niño. Y eso es lo que uno evalúa, ¿no? Y lo vamos a ver, pues, ya dijimos ayer que las tablas de Hessel, que fue el que ideó, o no ideó, sino que estudió y se dio cuenta de todos estos detalles y dijo, ve, esto lo hacen la mayoría de los niños a esta edad. Luego voy a escribirlo y digo que a tal edad
los niños deben hacer esto, esto y esto. A tal edad deben hacer esto, esto y esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver pues el viernes en la tarde, que es el desarrollo, que es leer lo que está en el IEP. Y entonces, para hacer eso, pues hay que dividir las etapas. A qué edad en la lactancia, qué hace el niño, ¿cierto? Un preescolar, ¿qué hace? El escolar y el adolescente, ¿cierto? En el adolescente miramos las tablas de Tanner, ¿no? Que ya les envié allí para que lean quién era Tanner y cómo son esas curvas de Tanner, que no son, que se llaman pues, no son pues, tablas, sino eh, método de Tanner, ¿cierto? De evaluación de esto. Bueno, aquí leamos esto, que esto es muy importante. Dice, el nuevo patrón de crecimiento infantil de la OMS confirma que todos los niños nacidos en cualquier parte del mundo que reciban una atención óptima desde el comienzo de sus vidas tienen el potencial de desarrollarse en la misma gama de talla y peso. Ujú. Por supuesto, existen diferencias individuales entre los niños, pero a nivel regional y mundial las medidas de crecimiento de la población es notablemente similar. Por ejemplo, los niños de la India, Noruega y el Brasil registran patrones de crecimiento similares si se les proporcionan las condiciones para un crecimiento sano en en la primera Entonces, esto es infancia. algo muy importante que ustedes deben memorizar, ¿cierto? Esto que lo que dice ahí entre comillas, todos los niños nacidos en cualquier parte del mundo que reciben una atención desde el comienzo de sus vidas tienen el potencial de desarrollarse en la misma gama de talla y peso. O sea, un niño nacido en Noruega, donde decíamos que son países desarrollados, que tienen un buen sistema de salud, un nivel de vida superior al de nosotros, un ingreso per cápita muy, pues, triple o cuádruple del que recibimos nosotros, ¿no? Es igualito a un niñito nacido en la India, con pobreza, con ingreso por cápita bajo, con malos servicios de salud. Ustedes vieron ahora en la pandemia cómo los países se fueron a ayudar a la India porque se estaba muriendo la gente en las calles de COVID, ¿no? No había dónde meterlas, no había protección, no había tapabocas, no había oxígeno. Los países industrializados enviaron el año pasado a la India porque pues, era una mortalidad tremenda en esas ciudades. Y el Brasil, ¿qué pasó en el Brasil también? Es el segundo país en mortalidad en COVID, después de Estados Unidos, ¿no? Brasil, 600.000 muertos, y Estados Unidos como 650, 700, y la población, pues es similar, pero no, Estados Unidos tiene mucho más población que Brasil, casi el triple, y entonces es un país también pobre. Pero si ese niñito ha nacido en unas condiciones que vamos a mirar luego, óptimas, con los servicios de salud, con vacunas, con todo esto, pues va a ser igualito en su talla y en su peso a ese niñito noruego, ¿no? Hijo de vikingos. ¿Se acuerdan que los vikingos eran unos grandototes de pelo rojo, ¿no? Que fueron los que descubrieron muchas partes del mundo y que también invadían en sus guerras. De modo que eso es lo que dice esto, ¿no? Eh, y que las condiciones de crecimiento sano en la primera infancia, sobre todo en los primeros 5 años, ¿no? Y todos los niños del mundo tienen las mismas condiciones que vamos a ver después. En los primeros 5 años crecen igualito en cualquier parte del mundo, desarrollan un conocimiento y un potencial cerebral, pues, para asimilar conocimientos igualito. Un niñito de Noruega, puede ser un niñito de la India, ya pues en pobreza, pero este está mejor que los demás. Puede competir un premio Nobel. Ustedes saben que Noruega es allá la sede de los premios Nobel, ¿cierto? Los premios Nobel. ¿Ustedes saben qué quiere decir Nobel? No, profe.
¿no? No han averiguado, no les interesa, no les llama la atención que cada año digan los premios Nobel. Pues Nobel era un Albert Nobel. Albert Nobel, Nobel, no es que sean de novelas, sino que es el nombre de un científico que se, que creó los premios Nobel, ¿no? Que se dan el 10 de diciembre. 10 de diciembre y se postulan durante todo el año. Nosotros tenemos Nobel en Colombia. Sí, ¿Quién es? pues en literatura, De literatura, ¿quién? Gabriel García Márquez. Exacto. ¿Y quién más? Nobel aquí en El, Colombia. el expresidente Santos, ¿no? Exacto, que Nobel de la Paz, ¿no? Lo cual es muy criticado porque pues, no estamos en paz. Bueno, entonces esos premios se otorgan en memoria de Albert Nobel, que fue el creador de esto, y que era un personaje, ¿no? En Noruega, y allá es la sede de esto, ¿no? Bueno, y entonces ese niñito de Noruega puede ser premio Nobel también, ahí en Europa, pero uno de la India también, o uno de Brasil, o un colombianito también, ¿no? García Márquez no fue una persona que se criara pues en la tremenda pobreza y sin educación. De las familias importantes. ¿De dónde era García Márquez? ¿Y qué parte del país primero? De la costa, profe. ¿Y de qué parte? Creo que el pueblito se llama Aracataca, si no estoy mal. Exactamente. Usted está bien en eso. Ahora Cataca, ¿cierto? El pueblo donde nació García. Bueno, mira que esto da pues para uno hablar de cosas de la vida real. Bueno, entonces aquí está. Siga, Daniel. El nuevo patrón demuestra que las diferencias en el crecimiento infantil hasta los 5 años dependen más de la nutrición, las prácticas de alimentación, el medio ambiente y la atención sanitaria que de los factores genéticos o étnicos. Entonces, mire, antes se decía que era la genética. Si usted es chiquito, el papá es chiquito, luego usted va a ser chiquito. El papá es bruto, luego usted va a ser bruto. El papá es alto, pues usted va a ser alto, ¿no? Pero resulta que esto no es el principal factor. Pero siempre le decimos a las mamás cuando nos dicen, doctor, que era que mi niñito no crece, está bajito, y la miramos y le decimos, ¿y usted qué espera? Si usted mide, ¿usted cuánto mide? Usted mide lo mismo que mido yo, unos 50, ¿no? Unos 50 y pico. Y cosas así les decimos, ¿no? O porque era que mi hijo es tan alto. Ah, pues porque es su papá, el papá del muchacho es altísimo. ¿Qué espera? No, eso no es así ya. Depende más ese crecimiento de la alimentación. Un niño bien alimentado crece, ¿no? Gana peso y talla de acuerdo a los patrones de la tabla, ¿no? Más de la nutrición, las prácticas de alimentación. El medio ambiente, ya vimos cómo el niño, según el medio ambiente en que se críe, su potencial de conocimiento va a ser mayor. No es lo mismo un niño que en este momento no maneja un iPad, ¿no? A un niño que no tiene un iPad. Ahora esa es la forma de enseñar. Por eso los gobiernos tratan de darle un iPad a todo estudiante rural, a una escuelita por allá, o le dan un computador. Una escuela que no tiene un computador, pues está mandada pues, a recoger, ¿cierto? Los niños estos no van a tener esa oportunidad de aprender esto. Y si no tienen salud, no tienen servicios de salud, no tienen vacunas, no han sido alimentados al seno, pues van a tener déficit también del desarrollo cerebral, ¿no? Entonces dependen también de la genética, pero no tanto como se decía ahora, antes, sino de las prácticas de alimentación, el ambiente y la atención sanitaria. Métanse esto en la cabeza, ¿no? Para que como médicos generales ustedes no den esa razón a la mamá.
es que como usted es chiquita, su hijo tiene que ser chiquito y bruto, como es el papá. No, no, no es eso. Es parte de eso, pero es más importante lo anterior. ¿Eso en quién? En los niños menores de 5 años. Hasta los 5 años, que dijimos que el cerebro crece rápidamente, como lo vimos en las curvas que vimos el primer día, que más o menos a los 6 años alcanza el 98% de su crecimiento. De ahí para allá, el cerebro comienza a llenarse de conocimiento. Bueno, esa es una definición. Y vamos a ver qué factores esto está en el libro de El niño sano, ¿cierto? Que les mostré ayer. No he sacado ninguna parte, sino que es de ahí. Simplemente leer la parte que corresponde a esto y saqué esto. Concepto de crecimiento y desarrollo, ¿no? Está así como está allí en el libro. Entonces volvemos a decir que el crecimiento es aumento y tamaño de células. Tengan presente esto, que yo hago preguntas sobre esto en el examen, porque creo que son conocimientos que ustedes deben saber, ¿no? Si alguien les pregunta a usted qué considera que es crecimiento, pues van a decir que es crecimiento es el aumento de las células. ¿Y que cómo se mide? Pues pesando, tallando, tomando perímetro cefálico, perímetros, otros tipos de perímetros de crecimiento. Entonces es una noción anatómica cuantitativa que se puede cuantificar, que yo puedo decir crecimiento en números, 10 kilos, ¿no? 1,40 de talla, 90 centímetros de talla, 48 centímetros de perímetro cefálico. Eso es esa forma cuantitativa que se mide. Y, por ejemplo, pues lo que dice aquí, ¿cierto? Se refleja en ganancia de peso, talla y perímetros corporales. Crecimiento depende de muchos factores. Intrínsecos, que quiere decir que son propios del ser, del niño, y extrínsecos, del medio ambiente. De eso depende mucho de el crecimiento, ¿cierto? Un buen crecimiento. De carácter biológico, que es el propio ser, psicológico, cómo crece ese cerebro, cómo se desarrolla, y el medio ambiente, ¿no? Como ya vimos aquí, potencial genético, ¿cierto? Que tiene que ver con lo biológico. Factores neuroendocrinos, factores metabólicos, neuroendocrinos, que todo funcione bien a nivel de hormonas, ¿no? Endocrinas en el cuerpo, la tiroides, el timo, el páncreas, el hígado, que funcione bien todo eso. Factores metabólicos, la parte que los alimentos sean digeridos, que no tengan problemas, que se puedan digerir completamente. Factores socioculturales que ya vimos, el medio en que vive. Factores económicos y nutricionales que están ligados. Si no hay plata, pues no hay comida, ¿no? Y si no hay comida, ¿no? Como sucedió en los paros que hubo, pues la comida se escaseó, a pesar de que la gente decía, tengo plata para comprarla, pero no hay de dónde comprar, ¿cierto? Eso incluye en esto. Factores psicoemocionales. Un niño maltratado va a ser un niño que no va a crecer adecuadamente, ¿cierto? Y esta que es la última, la salud enfermedad. Un niño enfermo no crece adecuadamente, ¿no? Ese imbalance entre salud y enfermedad hace que el niño tenga un detrimento en su crecimiento. De estos factores, unos determinan la ingesta de nutrientes, ¿no? Que no esté comiendo, que no le estén dando hierro, por ejemplo. Si no le están dando hierro hace anemia, y la anemia lleva a muchas patologías.
Otros aprovechamiento, cuando que el niño aproveche lo que se coma. Y cuando se produce desaprovechamiento, cuando tiene parásitos. ¿Quién se come la comida? Pues los parásitos, ¿no? Con estos factores se proporciona pues el sustrato de proteínas, carbohidratos, que es el factor de ingesta, ¿no? Y agua y requerido para la formación o reparación de tejidos. O sea, sin esto, el niño no va a poder crecer bien. Le falta estos sustratos. Potencial genético. Ya decíamos que está dado por la información genética heredada de los padres y presente en los cromosomas. Y aquí dice pues otra vez, el ambiente influye en el grado de desarrollo de dichas posibilidades. Ese potencial genético se puede alterar cuando no existen esas posibilidades del ambiente. Un niño, ya vimos en lo que le mostré, unos muchachitos por allá sentados en una aldea, ¿no? Áspera, árida, pues no tienen, pueden tener una familia muy inteligente, un papá muy inteligente, pero si no tienen ellos el medio para desarrollar ese potencial, pues no, ese cerebro va a estar sin usar, ¿no? Va a ser un cerebro que no está produciendo nada, ¿no? La constitución genética del individuo tiene variedades en la expresión visible de la herencia. ¿Cómo se manifiesta la herencia? Pues en el fenotipo, que es lo que, las características de cada niño, ¿cierto? Si es hombre, pues tiene características de hombre, y si es mujer, pues con aspecto corporal de mujer, ¿no? Y ese fenotipo puede estar dividido en somatotipos, que es niños que son delgaditos y altos, que se llaman ectomórficos. Y esto es normal, ¿cierto? Hay niños sanos que tienen un desarrollo normal, un peso y talla normal, pero elevado, ¿cierto? Son flacos altos, son ectomórficos. El otro es ese gordito, bajito, endomórfico, pero que no es un desnutrido. El hecho de que sea bajito no es que sea desnutrido, ¿no? Es de talla, no talla baja, sino por debajo o sea, en el mínimo de talla esperado para esa edad que vamos a ver en las tablas antropométricas. Es el endomórfico, es ese muchachito gordito, el gordito. Y el otro es el mesomórfico, que es el muchachito ese también que puede ser alto o bajito, pero musculoso, mesomórfico, no es musculoso, de músculo. Esas son las clasificaciones del fenotipo. Los factores neuroendocrinos, las hormonas y sustancias necesarias para obtener un balance apropiado en el organismo, como cuáles son esas hormonas. La insulina, ustedes saben el valor tan grande que tiene la insulina, ¿no? En el procesamiento, pues, el metabolismo de la glucosa, ¿no? Que cuando no hay insulina, pues se produce ese aumento de glucosa en sangre que hace que se presente la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad pues grave, que va consumiendo pues la persona también en sus grasas y proteínas. La insulina, muy importante, ¿no? La hormona del crecimiento, también. En el crecimiento de talla de los muchachitos, si no hay una hormona de crecimiento funcionando, pues ese niñito no va a poder crecer adecuadamente. Por eso en la evaluación de los niños que tienen patologías de talla baja, lo que manda uno a hacer a ese muchachito es hormona de crecimiento, determinación de hormona de crecimiento, ¿no? Determinación de crecimiento óseo con la radiografía de muñeca que vamos a mirar después para evaluar esto. ¿Y qué aumenta la hormona de crecimiento en los niños? ¿Qué la estimula? El ejercicio y el sueño, ¿no? Los niños deben dormir más para estimular esto. Y esa hormona se aumenta con el ejercicio. Por eso una de las cosas que hay que recomendar a los niños es hacer ejercicios, ¿no? Jugar fútbol o basquetbol o brincar en la cuerda, que es lo que se hace muchas veces, ¿no? La cuerda esta
batido, que algunos de ustedes conocen, ¿cierto? La- brincar y ir moviendo un lacito, ¿no? Para estimular la hormona del crecimiento. La hormona tiroidea de gran importancia, ¿cierto? Un niño que nace con hipotiroidismo es un niñito que tiene su crecimiento, ¿no? Y que va a tener trastorno cerebral. Puede llegar a ser lo que se llama cretino, ¿cierto? Cretinismo, por una hipotiroidismo severo. El glucagón, que tiene que ver con el metabolismo en el hígado, también de la glucosa, ¿cierto? Los corticosteroides que se producen en las glándulas suprarrenales, pues también tienen que ver con el crecimiento de todos los órganos, ¿no? Y se mide también cuando uno estudia a un paciente que tiene baja talla, mide cortisol y todo esto en niñas, en niñitos que tienen trastorno del desarrollo de sus órganos genitales, ¿no? Una niña con una pubertad precoz o tardía, pues se busca esta sustancia, el cortisol. Entonces, esas sustancias neuroendocrinas, factores de crecimiento, los factores metabólicos, son todos los que intervienen en las reacciones químicas de las células, las cuales a su vez están influidas por la secreción hormonal. Si las glándulas que secretan la hormona son deficientes o no existen, pues va a haber problemas en el crecimiento. Si el sistema simpático no está estimulando la producción de estas sustancias, pues va a haber trastornos, ¿cierto? El clima, ¿no? El clima influye también. Ustedes ven que los personas que viven en clima frío, como son eh, los esquimales, son bajitos, ¿cierto? Los esquimales son bajitos y gorditos. El clima influye en su talla, ¿cierto? Y en que el cuerpo, pues uno bajito le da menos frío que un altote, ¿cierto? Tiene más superficie corporal donde actúe el clima. El sueño, ¿no? El sueño, que es un factor que ya dijimos que estimula la hormona del crecimiento. La nutrición, pues lógicamente, ¿no? Si un niño es desnutrido, pues no va a tener esa oportunidad. Y el ejercicio, esto, nutrición y ejercicio, que es vida sana, que ya lo vimos antes, cómo los niños deben tener esto. Derecho también de los niños, los derechos del niño, que reciba nutrición y que puedan hacer ejercicio. Ustedes vieron cómo en la pandemia inicialmente la gente protestaba porque los niños no podían salir a jugar al parque. Y el gobierno tuvo que decir, bueno, vamos a dejarlos salir media horita todos los días, otros días lunes y viernes y cosas así, ¿no? Entonces, porque eso es parte del desarrollo, del crecimiento, ¿no? Por eso los niños que crecen en esos corralitos, ¿no? Que todo el mundo compra su corral para meter el muchachito y meterlo como en una celda, en una cárcel, ¿cierto? No, ese niñito no va a tener oportunidad de gatear. A lo mucho se para de allí, pero no pueden caminar en esa celda. Entonces, eso es una falla en el manejo de ese muchachito, ¿no? Hay que dejarlo que camine, que gatee por toda parte y para eso los papás tienen que estar pues, pendientes, no es que dejarlo en una pieza con una ventana abierta porque se va, como han oído ustedes muchas veces, que caen de las ventanas, ¿no? Por los ventanales del segundo piso de un edificio de 10 pisos. Esas cosas suceden porque es descuido, que es negligencia y que es maltrato. Factores socioculturales, ya lo veíamos, como la relación del ser humano con otras personas y con el ambiente físico, ¿cierto? El medio ambiente, el que el individuo crece, el clima, la flora, la fauna y por tanto la disponibilidad de alimentos, ¿no? En una zona desértica pues va a haber fauna. Entre nosotros, pues afortunadamente de esto existe
en abundancia, ¿no? La disponibilidad de alimentos es buena, tenemos flora y fauna, animales. Esto hace que el medio ambiente haga que el niñito crezca mejor que otros niños que no tienen esto, ¿no? Y lo mismo en cuanto a alimentos. Los alimentos, la dieta entre nosotros es variable, variada, ¿no? Le pregunto hasta ahora, bueno, no hay ahora, si hay alguno que nació allá en Nariño, en Pasto, yo siempre pregunto qué comen allá, en Nariño. Alguno conoce pues Pasto y ha ido por allá, hay Piales o tú, ¿qué comen por allá que no comamos nosotros? ¿Ninguno sabe? Bueno, ninguno. ¿El cuy? El curi, ¿cierto? Que es una ratica ahí, pero sabe a marrano, ¿cierto? Y comen también habas. ¿Qué más comen allá? Lo que más comen. Y que comen también allá en Tunja, ¿no? ¿Qué es lo que más se come por allá? En Bogotá, en Dinamarca. ¿No? ¿No saben qué comen? A ver, los que están en Jamundí han salido de Jamundí o conocen Jamundí Cali nomás. Ana, Profe, pues en Bogotá, no sé si la changua. pero ¿cuál es el principal producto que se produce allá en la sabana y en la tierra fría? La papa, profe. La papa, la cebada, el trigo. Nosotros comemos cebada aquí, no. Trigo, pues el pan, ¿cierto? Papa, pues comemos papa, pero traída del Cauca o traída de allá de Bogotá. Entonces ve que las dietas son distintas. ¿Qué comen los paisas? Frijoles, mazamorra, arepa, o sea, maíz, ¿cierto? Son dietas buenas, ¿no? Comparación, por ejemplo, de qué comen en la costa pasada. Ah, bueno, en las costas comen pescado. Nosotros poco comemos pescado. Pero en Tumaco la alimentación a base de pescado, que es bastante bueno. Entonces eso también, nosotros afortunadamente tenemos todas estas dietas, pero hay zonas, países en los cuales no existen estas cosas. Nosotros tenemos frutas de todas las variedades. Vaya usted a pedir una pitaya pues a Washington, en Washington, o una piña, pues, le dan la piña pero en frascos, ¿no? Ya procesada. ¿No? Vaya a pedir un aguacate pues en la China. Tampoco, por eso estamos exportando aguacate de ese pequeñito se llama ese, a China, ¿no? De modo que eso también es actualización, sobre todo con las frutas que tienen vitaminas, con las vitaminas que tienen los científicos, no son disponibles en los otros países, se ponen eso procesados, ¿no? En carros. Bueno, pues todo eso es la parte económica, ¿cierto? Disponibilidad y accesibilidad de alimentos. Si no hay alimentos disponibles, puede haber la plata, pero hay no comprar, ¿no? Pasó tuvimos la experiencia ahora con el barba, ¿no? Que yo al supermercado no encontrara y encontrara a la gente en la rapiña, siempre trabajar comiendo en todo. Tuvieron que racionar en el vecino 3 litros de leche por cada familia. No tener más para que eso alcanzara para más. Bueno, es eso, si no hay disponibilidad. Y si no tiene de agua, bueno, en esa tenía la forma de ahora la gente que vive en una vereda puede tener la disponibilidad, pero no tiene la accesibilidad a comprar, vender a la para alimentos. Si no hay servicios de salud, pues se arregla también, ¿no? Yo soy de la banda que haya que ofrecer y que la gente compre. Por eso aplican la estrategia ahora de ayuda
pues es la mayor verdad. Y se espera que la demanda pues, es bastante, la gente aprovecha claro un poco menos de eso. ¿Cuál es eso? Eso no está bien, en los países donde estamos ahora con una furia hacia necesidades, porque la pandemia y los paros, todo eso nos han dejado a mucha gente quebrada y la gente no tiene dinero, no tiene trabajo, pues poner la falta de dolores que la gente por ahí hay iPhone, pero la comida ya no se baja, se baja a la vez de allá, de modo esas cosas de la industria de los premios de producción. Los países de la Unión también es mucho mayor, porque hay la economía, hay como clara el trabajo, hay salud, porque después muestran ese patrón de crecimiento mayor. Por eso esos niños que ya decíamos, o de lo que digo antes, un niño que nació en la pobreza, se lo lleva luego, pues el Señor nos da sentido cuando de todo y su talla y su eso de su relación con Dios, hace pedir obras de los hermanos, pero aguanta la India, siendo que la potencial viene pues igual, no, que la India de la India para desde el periodo poco desarrollo evolutivo, la mente de todo para ser un personaje después que llega a la India desde varios años, no, porque todavía hemos pasado vivo pues para nada y imposible no va a ser un buen muchacho que una talla de una gran inteligencia de cuatro. Los misionales ya decíamos que tenían el crecimiento y que si tienen buenas opciones reales, cuando no tienen paradas, cuando no tienen trastornos metabólicos, aprovechar la utilidad del organismo para los procesos de autopercibido, ¿no? Y las relaciones emocionales, que hay la atención, niños rechazados, la mamá, probablemente salga de peso, o una preparamente la mamá de aborto, o tiene lo rechazo y el niño va a tener después una falla en la alimentación, o no va a seguir como se la había uno al esperaba, y ahí no hubiera seno, puede crecer en forma no consciente, se hace cosas, lo hacemos, a veces inconscientes, ofensivas para otras personas. La espera no más difícil y duro, pero eso es que llega a hogar, cuál es el marido, la trata, se mundo también va a tener el problema, el maltrato a su hermano, no tener el crecimiento adecuado, las familias disfuncionales, saben a ver perfecto que hacía, que presenta todo esto, ¿no? Y todo ese proceso sigue durante todo el crecimiento, todo lo que pasa en esos días. A pesar de poner de alimento, el crecimiento se acelera, era simplemente de afecto. Sin afecto y sin amor, una persona que no tiene miedo, no come, cuando algo le pasa, que dice uno cuando anda comiendo, por ejemplo, le habla con un hombre y le llama a la noticia. El papá y llega a la noticia y ahí viene mi papá del primer mes. ¿Qué haga esa papá? Si te habla la mano a la cabeza. ¿De acuerdo? Y se levanta de la mesa. Y la mamá, la esposa dice, no, venga, ¿qué dice el papá? Llame al baño al almuerzo. Llame al almuerzo. Se me quedó el apetito. Le pones a esa mujer y a la noche. Se me quedaron las ganas y se pasó a curar la noticia. Entonces,
real y coma por lo que no era real. Pues no era la primera, lo nada y se hace la gente porque se les quitó el alma con la razón. Y eso lo veo cuando hay la no es separado. Bien esto, salud, enfermedad. No, ¿qué es lo que viene más? Hablando de historia, lo que van a hacer. ¿Qué le pasa a mí? El doctor que me trata igual, yo le preguntan, no, ¿qué come mi niño? ¿Qué tal la en la casa? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo ven las nacimientos? ¿Qué es lo que había? Hay oportunidad de adentro del papá trabajando. O bueno, toda la semana. ¿Le da leche? No. ¿Tiene niñitos que juega? ¿Dónde juega? ¿Cómo no juega? Se hace otro. Sino que nos vamos a hacer esto. Hablando de enfermedad. ¿Qué tiene el niño? Y nos vamos a recordar, hay otros que están tienen problemas, no hay nada de eso, no agradecemos ahora la voz que la tiene. Eso fue todo, me acuerdo la palabra, de tanta la psicóloga. No, después es una mina clave que por el aire, no es que tiene, no, a ver, tenemos todo. Y después a tratar de esto. Y para hacer esto, hay que ver que tenga más estado, lo que pueda dar de acá. La salud del brazo, pues, implica un desequilibrio entre bien apropiado, tratamiento. Yo quiero que haga tratamiento, pero la propaganda, un niño que no está andando bien, pues tiene una esencia de todo, el hierro. Que va a producir la niña que va a vivir, pues eso que la mamá le está diciendo, a ver, va a entregar, todo, es la gratitud de ver, en el colegio, en la escuela, apenas desde el primer año de algo, pues, usted debería aprender el hueco, es cierto, que le debería aprender con lágrimas, el seguro de las lágrimas, que se lo aprendía de la fuerte, y tenía que aprender a decir, eso era igual, que había que cargar, pues, el viejo, pero era cierto, como profesor, estaba para callarlo a uno. Y los pases bien hecho, no por el profesor de felicito, me la canto, bueno. Esto era era y recuerdo que la ausencia para una mirada no tiene nada que ver con esto, pero en algo, ¿no? Que es como las torres de San Luis, ustedes van a ir a San Juan, a ver en el quinto año, y no les decía cuando las enseñan, no, pero la y las enseñaron en los de Tríliga, pues parece que no, lo que nosotros, y había campos de la cueva de Valvaldía. Usted nace un niño y mira las semanas de gestación, y son menos de 37 semanas, se catalogan como el más maduro. Olvídense que si el niño nace, que es lo que siempre hacen, nació de 2000 gramos. Ay, prematuro. No es prematuro. Prematuro es las semanas de gestación. A término en los 36 y 46 semanas. Y por término o por valor del 42 más. Pero es eso, que nada, variable, que el niño se puede tratar de 9 diagnósticos. 9. 3 aquí, 3 acá. Si ese niño nace con tratamiento, entre las radiaciones y el viene en el tercer siglo, ¿no?
válida la novela se dice que tiene un peso adecuado para la extracción. Pero si ese prematuro puede sacar aquí, de 3.500 o 3.000 para por aquí. Ese es un prematuro, pero tiene un peso elevado, grande para la extracción. Y así es el diagnóstico, recibe un niño prematuro de peso grande, y cuando tiene este peso grande, luego buscar más que todo por qué tiene ese peso grande. ¿Será que la mamá una diabetes gestacional? ¿Será eso? Hay que mirar a ver. O pueden hacer por un peso por debajo de los pesos, por ejemplo, un niño nace aquí. Es decir, que prematuro, pero pequeño, por eso va para la gestacional. Pequeño, peso va para la gestacional. Entonces, una, dos, tres, gracias. Lo mismo para este, ¿cierto? Si es necesario de germinal, salió en 37,42 semanas, pero la por aquí, entonces el niño va a tener un peso abajo, que hay que investigar, porque nació de peso abajo, sin término, pues las causas pueden ser maternas, la mayoría de son maternas, la captaferia, estas causas no tienen embarazo, ¿no? Pero puede ser que nazcan 4 gramos de niño de peso grande para esa término de peso elevado grande. También dio plata de diabetes gestacional, mal de obesa, cualquier cosa de esas. Otra enfermedad metabólica, ¿no? Y también por valor, lo cual es por extremo, no, es malo. Por maduro también normales se hace. Y también el maduro puede ser aquí o acá. El peso es muy elevado. El peso adecuado, o maduro puede ser el cuando hablamos y está bien, está por acá. Esta copita, las pido que me en la historia que van a hacer. En la historia la vamos a decir. Nació tantas semanas, hizo tantas sugerencias, la ponen ahí y me lo clasifican donde va a llevar el necesito para hacer pues una especie de ejercicio con el más fácil que van a ver. Entonces la sala de no necesitamos pues. Pero en la teoría hay una sala de tantas. Bueno, hay tipo de crecimiento que ya la vi. Y más fácil tipo de crecimiento. De acuerdo a lo que quiero aunque no lo mandan en un momento dado, pero que va a haber nada, no lo que se significa para encantador. Crecimiento general, crecimiento del organismo, todo, crecimiento de la fase, crecimiento linfático, crecimiento de la crecimiento neuronal. Esa actividad el cerebro crece rápidamente y más o menos entre 50 años alcanza un 98%. Crece el cerebro de todo el cerebro hasta parte del organismo. El crecimiento neuronal en la pubertad se va que pasan también millones de años. El crecimiento mínimo es el crecimiento de todo el órgano y la que está en la tablita para que la memoria por lo menos la blanca en la mano. Estos son elementos de la consulta médica. La consulta médica mineral, que debe utilizar estas cosas. Si está bien alimentado, ¿no? Bien alimentado. Me acuerdo yo cuando estaba en de situaciones de iba a las reuniones en la OPAP, me gustaba la asociación de la Argentina, todos los canganos, todas las autoridades,
Y a mí la decana tenía una no le gustaba ir allá a estas cosas, ¿no? Y me mandaba a mí, por eso yo iba. Y allá se decía algo, me quedó en la cabeza, ¿cierto? El mejor docente de pregrado va a tener que ser el mejor docente de pregrado. Va a ser el mejor docente de pregrado. ¿Qué tipo de médico? No, que se sepa, ¿qué tipo de médico sería? Pensando en el que piensa. No lo hablamos para la gran lo hablamos de la cuarta parte. No, claro, pero hay no. El que tenga un mejor contacto con el paciente y el que se haga entender de él. Pero, ¿qué tipo de médico? ¿Qué me diría? Un médico general, un especialista. No basta la resolución docente. Pero, ¿qué tiene que tener el médico general? Al menos eso es iniciación. Sí, pero ¿qué viene de la segundo? Allá, de acuerdo con el profesor que yo tomaba los campos y tenía incluso, ¿no? Un médico general bien entrenado es mucho mejor que un especialista. Pero hemos cambiado las cosas. Les enseñan los especialistas, nosotros, pediatras, que un especialista los médicos, que no es nuestra profesión normal, no, un especialista que tiene que ser especialista, no especialista, pues son un médico general, y quieren siempre hacer el entrenamiento, pues universidad, voy a preparar a médicos generales, entrenándolos muy bien para que den esto que yo hago, ¿no? Pero la medicina se ha partido, la medicina se ha partido ahora. El otro día le dije yo al médico internacional, doctor, quiero que me manda pues que me va a mandar al cardiólogo, me va a mandar al neurologo, me va a mandar al neurologo, me va a mandar al dermatólogo. Espero que sepa esas cosas, ¿no? Y que no me esté partiendo el cuerpo en mal pedazos por todas partes, sino que me vea de forma integral, consistente, y que me resuelva los problemas de corazón, de pulmones, de próstata. No me voy a operar, pero que sea usted que haga los diagnósticos, que es como usted tiene algunos síntomas sospechosos, usted no le voy a hacer calculación, le voy a mandar al neurólogo. No, pues mándeme por que intenta un diagnóstico. Pero la pena ahora, ver ahí. El neurólogo tallo de la especialidad en corteza, especialidad en pero es importante, ¿no? Oftalmólogo, sí, pero tiene que pensar con el oftalmólogo de derecho, porque yo soy oftalmólogo de los abiertos, ¿no? De modo que más rápido lo va a hacer. Y aquí lo que debe ser haciendo generales, que se salvan de todo un poquitito, que no sean tan profundos de el manejo, el tratamiento, todo. No va a tener esa oportunidad de andar a la diaria a manejar una bronquitis, pero que hacen diagnóstico, está obligada a hacer el diagnóstico y el sentencia. De pronto no van a hacer la normal, que pues no les enseñaron, pero llaman al pediatra. No van a lo que hacen es de una medicina, no es como le hacen a la familia hacerla, como yo estoy perdido. Vea, señor
señor Luján, le tengo una apendicitis. Hágame el favor y me opera. Venga al correo y ahí lo tengo. Eso es un enfermedad. Bueno, ese, pues no, pues tiene unos síntomas. Otro tipo de padecimiento. El niño tiene varias la presión respiratoria, los locales son tipos de padecimiento. La frecuencia respiratoria está aumentada, ha ido bajando a sus niveles con la edad. El pulso aumentadísimo, muchos de la recién nacido y baja a 60 cuando ya eran adultos. La presión arterial tiene por 180 y la presión interna. 180 niños de hipertensión. Un niño de 2 años, esos valores no son adecuados. ¿Y cómo vamos a saber? Pues para ver las tablas de la presión arterial de cada edad y para el sexo. La huella visual, ¿no? La huella visual. Los niños nacen sin ver. Pues no cierto, pero el uso, no, distingue el gusto de la mamá, los niños de la otra, también de la cara, la negra, nada de el pulso de la voz. La medida que crecen, pues van a estar bien la las partes ya desde el chacha por el mal de los guayos, pero eso no es una visual de 120, ¿cierto? Que es la gafa, ya la vía, no, de la edad, esa sensibilidad tendría que ver excelente. De modo que son valores que van organizando en la calidad de administración. Senos para las nasales y los dedos son los que aparecen en los primeros años de vida, después de los 10 años aparecen los laterales. Sinusitis bronquial y niños de 6 años, pues no es. A esa edad viene el sistema nasal neumatizado con aire, pero que tiene el sistema facial, o mundiales. Bueno, es la edición, para la 20 dientes, los 10 dientes, y a la ya uno con los 20 bien. ¿Cómo se va a dar el crecimiento? Cada animal crece en su propio ritmo, ¿no? Que concluye a 20 años, ya hay una gran adaptación. Luego de crecimiento de ADH con indicadores, ¿ok? Métricas, vamos a ver. Las tablas, la edad ósea, es tomar una radiografía de la mente izquierda para saber cuántos huesos tiene el entrenamiento, etc. Existe una del país en el que varios están desde las fotografías de la niña y la muñeca, dependiendo del entrenamiento de estos crecen o aumentan nada de la medida que no hay experiencia. Aparecen con 3, 4, 5, 6, 7, pues hablamos de un nombre, mira y la dice, hombre, el otro tiene hueso claras, las causas, tiene huesos que corresponden a un niño de 3 años, le mandan 3 huesos enormes. O el otro tiene 5 huesos que corresponden a un niño de 6 años, pero resulta que tiene 3. Entonces tiene un crecimiento facilitado a la edad de la vida mayor. O tiene un retraso, tiene huesos cuando debería tener 5, que siempre entramos en el crecimiento
Eso se olvida a través de una radiografía que se sigue como estandarizada, radiografía bien pequeña para la ósea, se llama hoy, ¿no? Desarrollo dental, pues lo encuentra en el otro, ¿no? Y en la atención adecuada o no adecuada. La radiografía dental, pues con el conocimiento que se hace a través de los kilómetros para ese artículo que se ve allí, ya tener, miren, hay que hacer el kilómetro, después un rosario, esto es a la señora para rezar de bolitas, cada bolita tiene una dimensión, usted coge después del niño, lo toca y inmediatamente ese tamaño lo traslada a la bolita esa, lo compara, la bolita de ese tamaño, desde ahí dice la edad que corresponde, todo es normal, se mide los kilómetros por hora y pues con la tabla Gallagher, ¿no? Que también es eso, la tabla Gallagher. Indicadores directos también la tabla social. Todo lo que se realiza la planilla fuerte, el peso, la talla, perímetro de cabeza, las horas, que nosotros vemos esa talla y no se falla, ¿no? Cabeza. Este le usa para las horas, las que hacen evaluación muy minuciosa que la hace del menor, ¿no? Que tiene ya mañana, día, cuando son de 10 años, para evaluar muy bien el niño que tiene trastorno de crecimiento y desarrollo. Y apenas hay una palabra que cuando hay ese trastorno, ¿no? Cuando hay ese trastorno, ¿no? Eso se llama falla de medio. Falla de medio. Esa palabra no se llama ninguno de los opositores. Y el día de hoy yo aprendí falla de medio. Falla de medio de la trastorno, del sentimiento, fondo, de la tardar al fondo, significa peso, y es la tardar al falla. Peso, cuando hay una falla, se dice que no falla de medio. Me equivoco. Es una palabra que se diría que debe conocer. Bueno, el peso para la edad evalúa el crecimiento de la edad del joven, la tabla de peso para la edad no viene esa ganancia de peso en la medida que aumenta la edad. Esa incidencia de la cadera y del músculo, de tanto músculo y grasa que se pierde el músculo y la grasa, pues hay una disminución de peso. Hay la edad, ¿no? Evaluar el peso de los funcionales mínimos. Y después la información acerca del pasado funcional de variante alera, el periodo de deficiencia funcional, un niño de va a tener retraso en su talla, más que en el peso, está quizás menos, pero lo que pasa es que afecta la talla cuando hay disminución. Peso para la talla, que la relación del peso de la talla, evalúa la armonía del crecimiento, peso de talla va a banana, y una armonía, si vale las curvas, va más o menos en la misma curva o cerca de la dirección. Pero si ya no cuenta que se abren, ahí está la facilitación de la armonía que hacia su bien. Cuando se va a hacer la tarea de igual, hay una falla ya y quiere decir que hay una anomalía, una carencia funcional. Especialmente en nuestro
allá. Fui invitado desde el abandono de la mayoría, de los 6 años, no, los años empíricos. Este entonces de la comienza desde el momento de la relación y estos procedimientos se hacen las 8 semanas, se configuran la primera 8 de la relación. Por eso todo lo pasa en la primera 8 o 2 menos de 2 semanas, todo lo que pasa al cerebro, las hormonas, las uniones, se da el año, ¿no? Cualquier enfermedad, la bióloga, vamos a ver, toxoplasma, produce un daño, y son ellos reparables, nacen de niños con defectos cardíacos o microcefalias, enfermedades, algunas de las patologías. El periodo cefálico es lo que se afecta por la adicional, el cerebro, la batalla, y el organismo y el cerebro, que queda solamente el cerebro para ello, ¿no? El organismo perfecto, pero si esa definición es crónica, el cerebro sufre. Como vamos a ver, el aire no solamente se afecta los huesos, la piel, sino que se afecta el cerebro, nutrición, igual, afectación del cerebro, de la capacidad de conocimiento. De un niño de nosotros 5 años, un niño que va a ser un niño que va a tener reflexión de años, están de acuerdo, que no va a lograr la vallenata, o si él sostiene también, mucho menos va a lograr la donde se refiere mayor a la capacidad de la velocidad de crecimiento en los límites cada año. Eso dice que velocidad de crecimiento. La plasma no es tanta, tiene cambios de tiempo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en el primer año de vida, el crecimiento del niño es la aceleración del crecimiento prenatal. El niño al nacer ha crecido rápidamente. Eso es lo que mide por ustedes de pronto. Midiendo la proteína, cómo es el crecimiento, y hay pautas para ir al crecimiento normal, pues está creciendo bien, y lo que te trae es el estado de ese perfecto, o está creciendo adecuadamente, pues todavía había el problema, ¿no? O está creciendo muy hay que prepararse, porque va a tener necesario un centro macroeconómico, y porque está creciendo así, las altas una diabetes nacional. Entonces, en el año de tiene más o menos 50 centímetros. Ese crecimiento en el siguiente año se disminuye y va a crecer la mitad de lo que creció obtenidamente, o sea, 25 centímetros. Entonces, al año, creció con los 50, va a crecer la mitad de lo que creció cuando en la vida obtenida, o sea, ya 50 centímetros. Entonces, yo espero que no tenga 75 centímetros al año. No, 75 centímetros. Y luego va otra vez creciendo, ¿cierto? Esa salida. No es que deje de crecer, sino que la velocidad ahora disminuye, ¿no? Al otro año empieza a crecer después del primer año es la mitad de lo que creció en el primer año de 2.5. Entonces tenemos de 75 más 2.5 a 87.5, ¿cierto? 87.5, pero que venga en añito a los 2 años. Y luego de los 3 años disminuye más, entonces va a acelerar, lo que vemos en la curva esa, que de una S estándar, ¿cierto? El niño crece rápidamente, luego se desacelera
sigue así hasta que llega a la edad de 8 años y se acelera. Se crece ese mismo a la voluntad. Y a los 9 años la mujer se nombre una nueva aceleración de la fertilidad hasta la sensación de que a los 30 años. Muchachos creces hasta esta edad y ahí está hasta ahí llegó el proceso que alcanza el 100% de crecimiento. Se mide esta de la edad, ya debería pasar de una práctica de lo individual. La estándar para que sería más 1 menos 1, lo cual vamos a ver después los índices de normalidad. Y de geografía es el niño sana. No tiene doble ingreso. Bueno, 9, vamos a ver. Entonces ya había visto esto, ya había un programa. Bueno, para la curva voy a hablar de la frase rápidamente. Son las nuevas de crecimiento colombiana, pero exactamente no es que se llama en Colombia, sino que se adaptaron a Colombia, ¿no? Esto entonces, cuando esto lo tienen ustedes allá, lean es cómo se utiliza la curva, ¿no? Para niños mayores, los puntajes están aquí, están altas, que la van a aprender el viernes de hambre. Pero estas bajas son dadas a la desviación en la que es el valor que vamos a ver. 50 o percentil, aquí está desviación estándar percentil. Cualquiera de los dos, pero la OMS ha establecido que las tablas de yo quiero poner reales de estándar, tratamiento de 22, 1, 0, 1, 2, menos 3. La vamos a ver luego cambiando como es. Y tiene pues algunos factores de cómo decirlo, una diferenciación de cuánto va a tener detalle de estadística. No. La estructura de la mamá, la estructura del papá, y se calcula cómo va a tener y qué talla va a tener el centro en algún momento. Bueno, acá pues donde podemos dar altos, que es los datos de peso, talla, que vamos viviendo aquí, y lo va a graficar, yo les pongo en el examen, pongo los pesos, la talla, la edad, etc. Y ustedes le grafican, ponen en el punto, dando las coordenadas, les digo, miren, aquí que es aquí que a partir de los 4 años de la tabla para 4 años, ¿no? Y aquí está la tabla de Canadá, la federal, como lo vamos estando. Y acá se mide la velocidad, pues es más fácil que ¿no? Y otras medidas de masa corporal que también se puede hacer en el examen. Una tabla parecida y esta no es esas, sino la de la OMS. Bueno, estas tablas van a hablar sobre todo mirar
lean felices, no comiencen a estar corriendo, leído, eso, mirando la tabla y diciendo, esto se lee así, bueno, María, Ana, felices. Entonces vamos a mirar esto, que es menos lean. Que he tomado de ahí. Este es el número 26. Atención integrada a la. Aquí me faltó algo aquí, ¿no? A la de la caja, no sé qué me está pasando, las cosas de prioridad, se traba toda. Entonces ahí comenzamos a ver, ¿no? Vamos a ver, bien. Por favor, pongan la medición. Vamos a comenzar con Nicolás, Nicolás está ensayando. Nicolás, Acá estoy, doctor, no la está haciendo bien, ya. Listo. Definición de crecimiento y desarrollo. El crecimiento y desarrollo del niño son dos fenómenos íntimamente ligados. Sin embargo, presentan diferencias que vale la pena aclarar. El primero se expresa en el incremento del peso y la talla del cerebro y otros órganos vitales. La maduración somática, psicológica y social es lo que constituye el desarrollo del niño. Para el estudio y seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño, solo lo puede dividir en 4 etapas: la lactancia, se le puede dividir en 4 etapas: la lactancia, los años preescolares, los escolares y la adolescencia. Verificar el crecimiento del niño. Preguntar a la madre acerca del problema del niño. Verificar si hay signos generales de peligro. Preguntar sobre tos o dificultad respiratoria, diarrea, fiebre, problemas de oído, garganta, salud bucal y luego preguntar cuál fue la edad estacional, fue embarazo múltiple, cuánto peso y cuánto midió al nacer. ¿Cuánto peso y midió al nacer? Después observar y determinar la apariencia del niño, determinar si hay emaciación, verificar en ambos vida y edema. Aquí la palabra emaciación vamos a ver, pero quiere decir que el crecimiento inglés, ¿cierto? Emaciación es una palabra utilizada para hablar de una paciente con SIDA. Un paciente con SIDA es un paciente emaciado, que se enflaquece, ¿cierto? Enflaquecido, es una persona desnutrida, aprender esa otra palabra de emaciación, que también habla contrariamente de la idea, ¿no? Así como la otra que recibe para allá medio, que es compromiso como el natural del planeta. Bueno, entonces vean estas circunstancias, que se pregunta y que se observa. Bueno. En el niño menor de 2 años, determinar el peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla
el índice de masa corporal y la tendencia del peso. Y en el niño de 2 a 5 años, determinar nuevamente el peso para la talla para la edad, el índice de masa corporal y la tendencia del peso. Hay una claridad con el global y eso que dice tendencia es lo que debería ahora con la curva. Es unir los puntos, es decir, hacia dónde va, qué tendencia tiene el intento con respecto al precio de la talla. Puede que la tendencia sea incrementar o la tendencia sea bajar, no incrementar. De modo que importante en esto, cuando usted ve de estos números, pues si los logra aplicar ya, pues es una medida dinámica. Ahí de pronto no pueden decir el trabajo cuando no se esté por debajo de la desviación de estándar. Vamos a ver, pero lo importante en esto es tener varios puntos, tener varias medidas. Eso cuando ustedes estén con el muchacho que han escogido, pídanle la tamaño también. Pero no me lo pongan ahí en la historia y también en la internet real, no, es que tomen los datos del internet y construyan la curva. Construir la curva de los puntos entre la que cada va, cuando la edad, la que tiene, esto puede ser el centro de salud o en época particular, y ponen los puntos y puede que no tengan la forma de manejarlo italiano, pero tiene un puntico anteriores que eso no sirve para el ejercicio. Para decir, no va bien, de acá, aquí. Hoy no tengo cómo pensar en una casa, pero supongo que la tendencia es dar su vuelta, una vuelta. Eso es lo que significa eso. Evaluar y clasificar al lactante menor de 2 meses de edad. La promoción de una alimentación saludable y de una buena dieta No tiene grabado. Sí, doctor, ya la Sí, pero siempre me la negociación. Pero eso es exacto. Entonces no quiero que me vea. Pues no, los de mayores pero por lo menos de que se habla de Dice, evaluar y clasificar al lactante menor de 2 meses de edad. La promoción de una alimentación saludable y de una buena actividad física en los niños no solamente contribuye a mejorar su salud mental, social y física, sino además a optimizar su bienestar y su potencial habilidad de aprendizaje, al tiempo que proporciona las bases para mejorar la salud a través del uso de la vida. Entonces, alimentación y ejercicio que propone ahí para tener un potencial de aprendizaje y aumento de expectativa de vida. Bueno. Al promocionar una buena alimentación, se contribuye a prevenir el estado de desnutrición y de deficiencias nutricionales de macro y micronutrientes, así como a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y degenerativas relacionadas con la dieta, tales como enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer, obesidad y osteoporosis. De esta manera se aumenta la expectativa de vida en términos tanto de tiempo de supervivencia como de calidad de vida. Alimentación, actividad y las posibilidades que te va a dar en adulto con estas actividades. Definición de la desnutrición. La desnutrición es una enfermedad compleja que afecta a las relaciones orgánicas y psicosociales de las personas con la padecen. Desde el punto de vista orgánico, se caracteriza por un deterioro de la composición corporal, producto de un balance energético y o proteico negativo, ya sea por una alimentación inapropiada o por una utilización defectuosa de los nutrientes por parte del organismo. Esta patología se asocia a cambios fisiológicos, bioquímicos e inmunitarios que disminuyen la capacidad de respuesta del individuo a diferentes enfermedades,
y afecta de manera irreversible su inteligencia y su capacidad cognitiva. No se desnutren únicamente los músculos, los huesos y la piel, también se afecta de manera importante el cerebro del niño, especialmente en el niño menor de 2 años. Por ende, desnutrición no es solo bajo peso y baja talla. Exacto, ahí hablaría mucho, ¿no? Es un imbalance genético proteico que hace que no se suministren los nutrientes al organismo que los organismos prestan. Se disminuye la capacidad inmunológica. El niño desnutrido tiene una disminución en su inmunología y entonces va a ser de enfermedades, ¿no? Porque está inmunológica comprometida. Y la capacidad cognitiva, como dice ella, ¿no? Que el cerebro es más, sobre todo en menores de 2 años, hay un niño menor de 2 años desnutrido, ya tiene un cerebro afectado. Como en la apariencia del niño, cuando se evalúa el crecimiento del niño, tenga en cuenta la observación sobre la apariencia antes de las mediciones. Usted puede observar un niño excesivamente flaco, delgado pero saludable, normal, con más grasa de tejido muscular o con grasa excesiva. La observación de la apariencia del niño es útil. Sin embargo, son las mediciones gráficas en curvas de peso para la longitud, talla y el índice de masa corporal para la edad, analizadas a través del tiempo y no como mediciones aisladas. Las indicarán objetivamente cómo se encuentra el crecimiento del niño. Entonces, ahí el resumen es inicio del examen físico. Que ahora que van a hacer, en la primera parte del examen físico dice apariencia. ¿Cómo lo ves? Lo veo sano, lo veo bonito, lo veo nutrido, aparenta la edad que tiene. ¿Cómo reacciona el examinador? Eso es lo que dice ahí. Pero eso tiene que ser corroborado por las métricas, ¿no? Para saber en el tiempo, ya de un solo valor, como dice ahí, pero puede ser una que está en las tablas adecuadas, en las certificadas adecuadas, pero es la tendencia, un punto de cada año, no sé cuánto la nación, ahí está la cosa, los dos puntos, y dice que la tendencia es que se me llena para arriba. Se me pasó de otra dimensión estándar para el centro, se me pasó a otro. Es lo que siempre les digo ahora los olímpicos y toda la vida. No, se lo ponen a correr por el una competencia de atletismo, de natación. Usted llega en el carril 4 o en la gimnasia pasa al carril 4. ¿Qué pasa allí en el ámbito? No, pues que está descalificado. No está calificado. Está descalificado. Eso es lo mismo aquí. Un niño corre una carrera y no es que se vaya exactamente por la línea, pero está en un espacio en el cual es velocidad, aquí. Y si yo puedo cambiar de línea, la vida aérea de carrera, que es calificado. Calificado no en términos es que entró en velocidad o entró en definición, ¿cierto? Tenemos que lo que hay ahí. No son las mediciones aisladas. Esa medición que usted va a dar como es aislada, sí, está bien, está chiquito, pero no es normal, no es de allá baja. Pero el oligógeno en la planta anterior, la normal, pues pueden estar la misma. En cuanto a crecimiento y desarrollo, lo que viene a ser aquí también, pero también hay que está bien, pues es eso, ¿no? Está bien. A ver, sigamos con Daniel Alejandro. ¿Usted habla ahora o Daniel? No, habló mi compañero, el otro Daniel Reyes. Daniel. Sí, corto, pero ya habló. Daniel,
¿Saben hacerlo, cierto? Un poquito, tal. No. No es como que No. Bueno. Entonces, formas graves de desnutrición. Si me escuchas bien, ¿cierto? está bien. La ronca de gaita, ¿no? Sí, un poquito. A continuación, se hace una descripción de las formas graves de desnutrición. Marasmo, kwashiorkor o desnutrición edematosa, desnutrición grave mixta y obesidad. Marasmo. La palabra marasmo viene de una palabra griega que significa consumirse. El marasmo nutricional puede aparecer en cualquier edad, desde la primera infancia hasta avanzar. Tiene su principal causa en una insuficiente ingesta de energía, o sea, calorías. Los casos infantiles más graves aparecen en los niños menores de 2 años, los cuales presentan emaciación muscular generalizada y ausencia de grasa subcutánea, dando la apariencia de ser solo piel y huesos. Los pacientes con marasmo tienen un peso para la talla menor de menos 3. 3 desviaciones estándar. Ok, sí. Menor de menos 3 desviación estándar. O sea, el 60% menos del peso esperado para su talla. Y los niños muestran un marcador de retraso en su crecimiento longitudinal y en su desarrollo. Su pelo quebradizo y se desprende fácilmente. Su pelo es quebradizo y se desprende fácilmente. Son apáticos, pero usualmente están conscientes y con una mirada de ansiedad. Entonces, ahí en resumen, marasmo es ¿por qué se produce? Que es lo importante que ustedes sepan, ¿no? Insuficiente ingesta de energía, calorías. No tiene gasolina, ¿no? Insuficiente ingesta de energía, calorías, gasolina, que el carro no prende, no arranca porque no tiene gasolina. Estos no tienen gasolina, ¿cierto? Y se produce ausencia de grasa subcutánea. ¿Por qué? Porque la consumen. La ingesta no da para mantenerse y entonces el organismo consume su grasita y aparenta que solamente huesitos cubiertos con piel. Eso es lo que dice ahí. Pero ya sabemos que no solamente es eso, sino que el cerebro se afecta. Los niños pierden hasta el 60%. Yo le pregunto a Daniel si un niño debe pesar 10 kilos y lo encontramos en menos 3 desviaciones estándar, ¿cuánto está pesando el niñito en ese momento? 6, ¿Ah? pues está pesando 10, ¿no? No, debe Me lo pesar 10. repite, por favor. El niño debe pesar 10 kilos. Debe pesar 10. Y Ajá. usted le hace el peso en este momento y lo encuentra que está en menos 3 desviaciones estándar. Ok, entonces está en 4, ¿no? 4 kilos, sí, es 4, fácil. sí, ¿Cuánto 4 le falta kilos. a 100, al A 10 menos 6 100% es 10. es 10, ajá. Sí. Y si Sí, ha perdido el 60%, pues ha perdido 6 kilos. 6 Un kilos, sí. viejito debe pesar 4. O sea, es una reglita de 3. 4. Sí, 4. La próxima que estemos allá apenas hacemos estas y verá que muy poquitos conocen la regla de 3, que es de la escuela. Yo aprendí en la escuela, ya en quinto año de escuela, antes de pasar a bachillerato, ya yo sabía la regla de 3. Pero ahora eso no lo enseñan. Bueno, Sí. entonces muestran ese retraso que se manifiesta en apatía. Usted haga la experiencia con el niñito y póngale un juguete. El muchachito ni lo mira. Muéstrele un helado, un pastel, que todo muchacho se tira pues a cogerlo. Este no lo hace. Apático, aburrido. No le dan de comer, pero él pues como que ni ganas le dan. Bueno, mírenlos ahí, ¿no? Em,
bueno, marasmo, ¿no? Pues supongo que es como sea. Entonces dice, algunos pacientes presentan anorexia, mientras que otros presentan un hambre voraz, pero raramente toleran grandes cantidades de alimento y vomitan fácilmente. El estreñimiento es frecuente, pero también pueden tener diarrea. Son complicaciones frecuentes las gastroenteritis agudas, deshidratación, infecciones respiratorias y lesiones oculares por hipovitaminosis A. Entonces usted lo ven allí, se le ven las costillas, ¿no? Acá en la caderita es flaquita, ¿no? Parece todo, los bracitos delgaditos, o sea, nutriditos, ¿no? Algunos, pues el manejo de esto en el momento en que llega no es darle comida, que ahorita es comida, no, le pueden dar así. Es reglamentada la comida porque este niñito, si usted le da mucho o le da lo normal, vomita, ¿cierto? Y las complicaciones de esto son estas, sobre todo la sepsis, la hipovitaminosis A, ¿cierto? Lesiones oculares. ¿Ustedes se acuerdan qué hace la vitamina A en la vista, en la visión? ¿Cuál es la función de la vitamina A en la visión? Ah, ¿De la vitamina qué, Doc? pues la que están leyendo allí, Pues eso me ayuda como a no sé, como el desarrollo de los huesos, del músculo, del no, crecimiento. ¿no? No, profe, la vitamina A es un ácido retinoico, ¿no? Que pues Y que ayuda a la retina. ayuda a la retina. Pues sí, es ahí, ¿no? Pero ¿qué función tiene sobre ciertas células? ¿Cuáles son las células La esas? división celular. No, pues no, sí, pues todo eso, pero ¿qué tipo de células conocen ustedes que son las que, que permiten la buena visión? ¿Cómo se llaman esas células? El Los ojo, conos y bastones, profe. Los conos, los conos y bastoncitos, ¿cierto? Que son en la retina y que permiten que uno vea, ¿no? Entonces un niñito con hipovitaminosis A tiene problemas de visión. También puede producir lesiones oculares en la córnea. La córnea produce una queratitis, se daña la córnea, ¿no? Por eso ese desnutrido hay que hacerlo ver del oftalmólogo, porque puede tener queratitis, que es inflamación de la córnea y también puede infectarse, ¿no? Entonces, miren lo que es la nutrición. Bueno, Bueno, kwashiorkor o desnutrición edematosa. acuérdense de ese nombre, cuachórcora, así como suena, Ah, cuachórcora. listo. Kwashiorkor. Ok. Entonces, la palabra kwashiorkor viene de un dialecto africano, Ga, no sé qué es Ga, original de Costa de Ghana, ok, que significa la enfermedad de los niños destronados o destetados cuando nace el siguiente bebé. ¿Usted sabe cómo le dicen a los niñitos? Cuando hay un niñito en la casa y la mamá quedó embarazada y entonces llega los familiares y le dicen al pobre muchachito, ¿qué le dicen? A ver, ¿alguien se acuerda de eso? ¿Qué le va a pasar? Que ya no le van a prestar atención a Ah, él, ¿no? sí, que No, van a destronar porque ¿cómo viene se llama? otro. ¿Cómo se dice popularmente eso? La abuela, pregúntale a la abuela, ¿no? Le Que lo bajaron bajaron del del chirimoyo. chirimoyo. Exacto, vieron que sí saben. Te lo bajaron, te van a bajar del chirimoyo, eso es eso. Te van a Ah, bueno. destronar. O sea que vos estás tomando seno, bien sabroso, bien gordito, pero ya viene el otro que te va a quitar la teta. Y ese es el que va a seguir alimentándose. Y vos te fregaste. Y entonces el niñito entra en esto, ¿cierto? En desnutrición, si no se le suministran proteínas de alto valor nutricional, ¿cierto? Las proteínas. De pronto le dan cositas como
maíz, ¿no? Aguapanela, que esos son carbohidratos. Pero proteínas que estaban en la leche, nada para él. Entonces entra en una albuminemia, hipoproteinemia y otras cosas que vamos a ver. Entonces esto entra en un cuachorco. ¿Qué se produce cuando hay disminución de las proteínas en sangre? Pues la hipoalbuminemia y la pulbuminemia pues va a producir que el organismo consuma, que se acumule líquido, ¿no? La falta de proteínas en el líquido extracelular hace que se extravasen los líquidos y se produzca edema. Entonces, a diferencia del anterior, este va a tener calorías, pero no va a tener proteínas. El otro, lo principal era que no tenía carbohidratos. Sin esta de Tenía de calorías. pronto un poquito de proteínas, pero eso no le daba para una buena crecimiento. Bueno, diga, esta forma grave. Hay Ok. otra pregunta que les hago para hacerle un examen de geografía, que también fallan, ¿no? Ya la geografía no le enseñan. ¿Dónde queda Ghana? En África. ¿Está adivinando o sabe que? No, pues sí, en África. Yo sé que es en África. Si me pregunta más específico en qué ¿En qué área de parte, África, en qué parte sí, del país? paila. ¿En qué parte del África? No, paila. ¿Baila? Sí, no, no, la verdad, no, no sé, doctor. Dice que la costa, entonces en la costa, ¿cierto? Pero ¿en qué lado? En- no, ¿Mirando no, hacia Asia o mirando hacia América? hacia Asia, ¿no? No, Para Asia, bueno, no. Bueno, entonces ¿no? búsquelo. Eso es parte de lo que uno, si alguien en una revista usted dice todo esto y le dice, ¿usted sabe algo de Ghana? ¿Es un país rico, pobre? ¿Qué tipo de país es? ¿Qué religión tienen allá? Bueno, entonces es que eso, estoy pues siempre hago la pregunta, ¿no? Pero anoche me llamó el nieto que vive en Bogotá y me dijo, ¿cómo te parece que tengo que hacer un trabajo? Ellos hacen lo que se llama la ONU, los colegios, ¿no? Que ponen estudiantes, les asignan un país y hacen una discusión, como era ONU. Y entonces cada uno habla de un tema, ¿cierto? De bioseguridad o pues ahora el cambio climático. Y entonces el de este país tiene que hablar sobre su país, ¿no? Y entonces le pusieron Níger, que queda Níger, no es Nigeria, sino Níger, que queda también allá, pero en el centro del África. Y entonces Mm, tuvo que leer todo, ¿no? Estudiar sobre eso, qué religión tienen, cuál es su producto básico, cuál es el, produ- el- el producto per cápita, el ingreso per cápita, cuánto se ganan. Bueno, entonces, en medicina, pues hay cosas así, ¿no? En tal parte se ve tal cosa y uno debe saber dónde está esa parte, ¿cierto? Si le dicen Afganistán, usted debe saber dónde está. sí, sí. Si le dicen Nepal, usted debe saber dónde ubicarlo. Cosas así, ¿no? Eso es parte de la educación médica, del médico en general. Desafortunadamente esto ha caído pues en desnutrición, pero yo recibí clases de música, de filosofía en la Universidad del Valle, de pintura, y entonces nosotros nos ponían en un examen de música, ponían una melodía y tú no tenías que identificar quién estaba, si era Beethoven, si era Bach, si era Verdi, pero ahora no, reggaetón, no, J Balvin y no sé quién, y Maluma, ya no saben nada de eso. Pinturas, le ponían a uno un cuadro, este cuadro de quién es, pues de Van Gogh, ese es los girasoles, y este otro de Monet, ¿no? Pintura de eso, ya ustedes no saben nada de eso, desafortunadamente hemos caído en eso, ¿cierto? La cultura es muy poquita. Bueno, eso pues acordándome de aquellos tiempos buenos, ¿no? Ahora ve uno que todo eso se acabó. Ortografía, no tienen ni idea de ortografía ustedes, ¿no?
Y entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben hacer para la ortografía? ¿Ah? Leer. Leer, la lectura. Y tener, por ejemplo, lo que yo todavía consulto, ¿no? Diccionario. Un diccionario básico para estudiantes de la Real Academia Española. Yo tengo mis dudas y yo lo consulto. Hay palabras que digo, ya me olvidó cómo se escribe eso, o la cambio y digo, no, la cambio, pero busco, ¿no? Bueno, eso que les digo es para decirle pues todo lo que puede pasar en la vida de un médico, ¿cierto? Que el médico se supone que es culto. Ah, un ingeniero, pues de pronto no tanto, ¿no? En sus modales. Cuando estamos allá en la parte práctica, hay estudiantes que suben los pies se sientan arrodetados como musulmanes, ¿cierto? En el asiento. Hombre, eso no lo debe hacer un médico, que lo haga el ingeniero, ¿no? Que pone los pies encima del otro pupitre que está delante. Pues eso lo hace un ingeniero, un arquitecto que llega con con esas botas que se ponen y suben los pies en el escritorio para discutir con alguien las medidas de un edificio o algo. Pero el médico no, tiene que ser bien puestico, bien vestido, ¿no? Instruido, que si usted va a una charla, a un cóctel y le están hablando de algún problema mundial, usted también participa y vete eso, pero desafortunadamente ni leen, ni ven televisión, no novelas, sino cosas importantes en muchos canales que presentan, por ejemplo, en ese H2, History Channel, hay cosas muy buenas ahí en este año han hablado de la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años, a Hitler, a ver todo eso, ¿no? Bueno, estoy hablando mucha cháchara, siga usted. Está bien. Bueno, iba a la segunda, ¿no? Esta forma grave de desnutrición se explica por una alimentación basada principalmente en carbohidratos y pobre en proteínas de alto valor biológico, micronutrientes. Pues, bueno, y se observa principalmente en los primeros 2 años de vida en lactantes destetados, alimentados con muy poca leche y con base en coladas de harinas vegetales, y en niños en edad preescolar con una alimentación similar. Entonces tengan en cuenta esto aquí. Basada en carbohidratos, que era lo que no tenía el anterior, que era el marasmático, pero pobre en proteínas de alto valor y micronutrientes. Y eso hace que se disminuya pues la albúmina en sangre y se produzca extravasación de líquidos y por eso se produce una desnutrición edematosa, ¿no? Se hincha. Sí. Bueno, kwashiorkor. El edema atribuido a la hipoalbuminemia, pero actualmente se sabe que esta no era la única causa y que el edema puede ser multifactorial. Característica fundamental del kwashiorkor es la manifestación clínica de la expansión del líquido extracelular no vascular, es decir, del líquido intersticial. Históricamente se le ha atribuido a la hipoalbuminemia, pero actualmente se sabe que esta no era la única causa y que el edema puede ser multifactorial. Entonces decimos que era la pulmonemia y siempre se decía que era únicamente, no es que no sea, sino que es uno de los factores que se pueden presentar en el cuachorco, que lo vemos allí, nito, edematizado, con una barrigota, los brazos gordos, pero edema en las manos, edema de las piernas, que es donde más El llega el pie. edema, con lesiones de la piel se desfacela, se vuelve hipercrómica, o sea, con un color negro, es una piel brillante, tensa, que se desfacela, ¿no? El marasmático es una piel arrugada, pegada a los huesitos. Bueno, kwashiorkor.
En la fisiopatología del edema de Kwashiorkor se conjugan los tres elementos de la ley de Starling. 1. El aumento de la presión hidrostática intravascular, que es la retención de sal y agua aumentada con pérdida de potasio por hiperreninemia. 2. Disminución de la presión oncótica intravascular por la hipoalbuminemia. Y 3. El aumento de la permeabilidad capilar, daño oxidativo por desbalance de radicales libres, o sea, los antioxidantes. De aquí podría salir una pregunta buena, ¿cierto? Para examinar. ¿Cuál de estas es o cuál no es? ¿No? Son tres factores. La retención de sal y agua, que hace que se hinche. Disminuye la presión oncótica intravascular porque hay hipoalbuminemia, pues más agua que sale, ¿cierto? Y aumento de permeabilidad capilar porque se daña los vasos por una desbalance de radicales libres. Aquí viene más explicado. Bueno, dice, el edema es característicamente depresible e indoloro, usualmente en pies y piernas, pero que en casos graves se extiende a perineo, abdomen, extremidades superiores y cara. Con frecuencia, los pacientes tienen lesiones en las áreas edematizadas sujetas a presión continua. La cola, las nalgas y la espalda. O sea, la cola, las nalgas y la espalda. O irritación constante, que es el perineo y los muslos. La piel puede estar eritematosa y brillante en la región edematizada, con zonas que presentan resequedad, hiperkeratosis, hiperpigmentación. La epidermis se desprende en grandes escamas que dejan al descubierto tejido con una superficie que se infecta fácilmente. Es la descripción de un niño con esto, ¿cierto? Ese edema que se localiza más en nalgas y en las piernas. El periné, el escroto se llena de agua. Es impresionante ver un muchachito de estos con ese escroto a reventar, ¿no? Que si aumenta esa presión, ¿qué va a producir? Daño en el testículo, ¿no? Y la piel se desprende y se pone brillante. Siga. Sí. La grasa subcutánea se observa en gran parte del cuerpo y puede haber cierta emaciación muscular. El pelo es seco, quebradizo, sin brillo normal y se desprende fácilmente. El pelo rizado se puede volver liso y su color usualmente se torna café mate, rojizo o blanquecino amarillento. Cuando hay periodos de mala ingesta proteica que alternan con periodos de ingestión relativamente buena, el pelo se puede manchar con franjas decoloradas alternando con franjas de pelo normal, lo que constituye el llamado signo de bandera. Eso también lo van a ver y lo van a buscar. Y el docente les puede preguntar, ¿cierto? A ver, doctor Daniel Alejandro, cuénteme, ¿qué es eso del signo de la bandera? Signo de bandera. Pues ese niñito que usted le ve el pelito quebradizo, seco y que tiene varios colores, ¿no? Puede que en la parte inicial del pelo, en la base, sea de color negro, pero en la mitad es color amarillo y en la punta es color otra vez negro, ¿no? Que eso me está midiendo. Si es negro, pues porque los genes de él son para pelo de ese color, entonces es porque sí comió bien. Si es amarillo, es porque entró en desnutrición, pero luego apareció otra vez pelo negro, entonces dice uno, aquí las cosas fueron mejor, volvió a comer. Eso es el signo de bandera que lo van a mirar en este tipo de niñitos, ¿no? El llamado, que parece una bandera de colores. Blanquecino, amarillento, los que conocen el maíz, pues no en la arepa, sino allá en el campo. Una mazorca tiene eso, se llama eso pelo melena de maíz, un pelito así suavecito que lo arranca uno y que a veces tiene un color oscuro, café oscuro y luego un color café amarillo, ¿cierto? Eso es pelo en cola de maíz.
Bueno, Bueno, los pacientes pueden estar pálidos con las extremidades frías y cianóticas. Usualmente son apáticos, irritables, lloran fácilmente y muestran una expresión de sufrimiento o de tristeza. Es frecuente que tengan gran anorexia, que muchas veces obliga a alimentarlos a través de una sonda nasogástrica, vómitos postprandiales y diarrea más o menos profusa. Estas condiciones mejoran o desaparecen sin tratamiento específico, a medida que la recuperación nutricional progresa. ajá, entonces pues mejoran en la medida que comienza a alimentarse, pero a veces no quieren comer y entonces ustedes los ven en las salas con una sonda nasogástrica para meterles la comida, porque a pesar de que tienen hambre, no quieren comer, ¿cierto? Y si les dan mucha comida, la vomitan. Bueno, eso es diga que ya terminamos esta partecita de ahí de embarazo. Cuachao. Sí, dale, tranquilo. Bueno, dice, generalmente tienen hepatomegalia con bordes blandos y redondeados debido a la infiltración severa de grasa en el hígado. El abdomen frecuentemente es protuberante debido a distensión gástrica y de las asas intestinales. El peristaltismo intestinal es regular. En el kwashiorkor se pueden ver las mismas complicaciones que en el marasmo, pero la diarrea, la sepsis o las infecciones respiratorias y las cutáneas ocurren con mayor frecuencia y suelen ser más graves. Es lo mismo que sucede en el anterior mito, inmunocomprometidos que los coge una patología y se mueren por una neumonía, una gripa que convierte en neumonía, ¿no? Una infección cutánea entra y se convierte en meningitis, ¿no? Cosas así. Siguiendo entonces con los Danieles, digamos con Daniela. Profe Perafano Rodríguez. Ay, ¿cuántas hay? Daniela Perafam. A la otra Daniela, ¿dónde está? Hola, doctor. A ver, Daniela, pero necesito verle la cara. Doc, es que pues no puedo prender la cámara porque estoy muy maluca porque tengo dengue en este momento. ¿Tiene dengue? Sí, ¿Quién le diagnosticó el dengue? en la clínica. ¿Y Me qué te- tomaron un hemograma. y el hemograma qué le dio? Pues es que tengo las plaquetas bajitas, pero ya van subiendo. Al fin, ¿cómo? ¿Bajita o subiendo? Pues ¿Cuánto, estaban bajitas hace 2 días y y pues cuánto, ya llegaban al rango normal. y cuánto tenían? No, pues en este momento no me acuerdo, pero me siento como muy maluquita, la verdad. Ella es estudiante de medicina y usted debe saber preguntar, a ver, doctor, ¿cómo es así? Que las bajitas y altas, ¿eso qué es? Cuénteme cuántas tenía, porque yo tengo un profesor que pregunta mucho y si le digo que tengo dengue me va a preguntar. Bueno, plaquetopenia se llama eso, ¿no? Plaquetopenia y es peligroso, ¿no? Bajitas es menor de 150.000, ¿no? Pero si llega a tener menos de 100.000 es un problema grave ya, que hay que hospitalizarse, ¿no? Menos de 100.000 plaquetas, porque puede hacer hemorragias. ¿Y está siendo manejada con qué? No, pues profe, por ahora ibuprofeno cada 8 horas y pues me tienen que tomar hemograma para ver cómo están las plaquetas cada 24 horas. Ujú. Bueno, eso hay que avisarle al docente. A ver, ¿en qué está en el grupo? Esta es la 10. Está en el grupo C. Sí, Le avisa al docente, ¿no? Que usted está enfermo. vale, Y profe. pues que si no puede, pues no puede ir, ¿no? No porque vaya a pegarle eso a nadie, sino por el estado general. A mí me dio dengue, yo creo que fue el primero aquí en el valle que le dio dengue hace como 20 años, ¿no? 25 años tal vez. Y nadie me lo diagnosticó porque pues en ese momento nadie sabía que era dengue. El dengue apareció y pues en la medida que comenzaron a investigar vieron que esa enfermedad que estaba dando se llamaba dengue.
pero yo estaba trabajando en el Seguro Social, en consulta, y